derecho, tradicionalmente el estudio de la lógica se ha limitado a la aplicación del silógismo, especialmente en el dominio derivado de la lógica aristotélica. Y en el mejor de los casos, el de la lógica proposicional. Sin embargo, la lógica formal contemporánea comprende un espacio epistemológico metodológico más amplio, con aplicación en múltiples y diversas disciplinas. Además, la lógica formal constituye la base de todos los lenguajes de programación y de la inteligencia artificial. La lógica formal se originó en los primeros analíticos y se extiende hasta la lógica booleana, la lógica de predicados, la lógica modal y la lógica descriptiva. Las categorías jurídicas son el conjunto de conceptos generales que unifican y dan sentido al sistema jurídico. Además, sirven para justificar el desarrollo de la jerarquía normativa que parte de los derechos fundamentales y normas generales hasta las reglas específicas de operación, las cuales, en la sede dogmática real, se especifican como una proposición normativa particular denominada sentencia. Así, en dicha jerarquía se encuentran en la parte más abstracta, general y universal del derecho los principios jurídicos, y en la parte más específica e individual se ubican las reglas operativas del sistema. Inevitablemente, las categorías jurídicas abarcan a la dogmática jurídica, al derecho real, a la ciencia juris, a la sociología jurídica y a la filosofía del derecho. Para Aristóteles, las categorías representan una estructura que conduce al pensamiento por medio de la lógica a la ciencia, para diferenciar al conocimiento científico verdadero, epistémico, respecto del razonamiento sofista o falaz, aquel que tan solo tiene apariencia de verdad o la opinión doxa del sentido común. A pesar de lo anterior, en el derecho existe un amplio debate sobre la distinción entre principios y reglas. Sobre el particular, Giovanni Battista comenta: las diferencias entre principios y reglas dependen obviamente de qué teoría, ¿no?, se tome como concepción, como reconstrucción de estos tipos de normas. En primer lugar, hay que decir que son dos tipos de normas en determinadas clasificaciones de las normas. Obviamente existen muchas clasificaciones de las normas y no todas aceptan, o bien que haya diferencias entre reglas y principios, o bien que las diferencias sean tan marcadas como algunos sostienen que son. En las posturas más difundidas, se distingue entre reglas y principios sobre la base, en primer lugar, de su estructura lógica. Según algunos autores, en particular, obviamente hay que recordar a Dworkin, pero también a Alexis,
digamos, algunos autores que en nuestra cultura jurídica nosotros acercaríamos al llamado neoconstitucionalismo. La diferencia, como decía, es en primer lugar estructural, ¿no? Se recuerde el primer artículo de Dworkin, The Model of Rules 1, donde Dworkin delinea, formula la diferencia entre reglas y principios. Es una, digamos, distinción de tipo lógico, en el sentido de que las reglas tendrían un cierto comportamiento lógico, mientras que los principios tendrían otro. En esto ha abundado particularmente Robert Alexy, que ha sostenido efectivamente que las reglas serían susceptibles o requerirían lo que él llama una subsunción. Nosotros podemos decir un razonamiento deductivo que contiene entre las otras operaciones también la subsunción, que es una operación de teoría de conjuntos, y los principios, al contrario, serían normas que necesitarían otro tipo de razonamiento, que requerirían otro tipo de razonamiento, que sobre todo en la teoría de Alexy, pero también en otras, se define como ponderación. Entonces, digamos, hay una diferencia lógica, una diferencia de estructura lógica. Las reglas, son normas condicionales cuyas condiciones de aplicación son condiciones suficientes para que siga la consecuencia normativa que contemplan, mientras que los principios normalmente no se reconstruyen de esta manera. Hay varias maneras, sin embargo, de abordar las posibilidades de reconstruir los principios mediante una forma lógica distinta de la De acuerdo con la teoría constitucional de Alexy, la legitimidad de la ponderación en el derecho depende de su racionalidad. Cuanto más racional sea la ponderación, más legítima será la práctica de ponderación. En consecuencia, las motivaciones que sustentan los juicios sobre principios jurídicos, derechos fundamentales o derechos humanos, así como la ponderación sobre su grado de afectación, no deben de ser arbitrarias. Deben producirse y presentarse razones y motivos verosímiles que respalden dichas motivaciones, pues de la rigurosa justificación de las resoluciones judiciales depende la tutela efectiva del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del Poder Judicial. En este orden de ideas, el juicio de ponderación, mediante la aplicación del principio de proporcionalidad, puede representarse de forma racional, según Alexy, operando con escalas de rangos de intensidad que pueden relacionarse perfectamente para adoptar una decisión en ámbitos donde entran en juego bienes inmateriales como la libertad de expresión y el derecho a la verdad. Así, por la trascendencia de los derechos fundamentales o principios jurídicos, eficaces per se, podemos decir que la ponderación de estos debe tutelarse mediante una praxis legislativa, administrativa o judicial, metodológicamente sustentada en criterios de la mayor objetividad y transparencia que la cultura jurídica y científica permitan alcanzar. Lo anterior es consistente con el objeto de la teoría constitucional de Robert Alexy. Ist die Methode und das Ziel meines Buches. Der Titel sagt, worum es geht. Es geht um eine Theorie der fundamentalen Rechte. Aber das ist nur eine sehr allgemeine Beschreibung. Ich lege im ersten Kapitel dar, dass die Theorie, die hier entwickelt wird, durch 3 Eigenschaften gekennzeichnet ist. Es ist erstens eine juristische Theorie. Es ist also keine historische Theorie, keine rein philosophische Theorie, keine soziologische Theorie, sondern eine juristische Theorie. Eine Theorie ist eine juristische Theorie, wenn es um die Frage geht, wie
Grundrechte richtig anzuwenden und auszulegen sind. Das ist das Leitmotiv des gesamten Buches. Es ist zweitens eine allgemeine Theorie. Es ist also keine Theorie über bestimmte Grundrechte, etwa die Meinungsäußerungsfreiheit, die Berufsfreiheit, die Religionsfreiheit, sondern eine Theorie der Grundrechte insgesamt. Das ist die zweite Eigenschaft. Erstens eine juristische Theorie, zweitens eine allgemeine Theorie. Und es ist drittens, dieses Buch, eine Theorie der Grundrechte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist mein Material, die Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland, wie sie 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft gesetzt wurden. Dabei orientiere ich mich in hohem Maße an der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Nun könnte man meinen, dass es für ein Publikum außerhalb Deutschlands nicht besonders interessant ist, etwas über die Grundrechte Deutschlands zu hören. Aber die Allgemeinheit meiner Theorie beginnt mit dem Material, das sich in Deutschland findet, und übersteigt dann dieses Material, so dass die Theorie, die hier entwickelt wird, auf alle Systeme der Grundrechte, auf alle Verfassungsgerichtsbarkeiten anwendbar ist. Dies bedeutet, dass die Theorie, die ich entwickle, eine Strukturtheorie der Grundrechte ist. Eine allgemeine Strukturtheorie der Grundrechte ist möglich, weil Grundrechte einen universellen Charakter haben. Der universelle Charakter der Grundrechte besteht darin, dass Grundrechte Rechte sind, die in die Verfassung aufgenommen worden sind, mit der Absicht, die Menschenrechte zu positivieren. Menschenrechte sind durch 5 Merkmale definiert. Erstens ihre Fundamentalität. Zweitens ihre Universalität. Drittens ihre Abstraktheit. Viertens ihre Priorität. Sie können nicht aufgehoben werden. Und fünftens, nun kommt der Punkt, fünftens durch ihren moralischen Charakter. Ein Recht hat einen moralischen Charakter, wenn es gilt, allein aufgrund seiner Richtigkeit. Ein Recht gilt aufgrund seiner Richtigkeit, wenn es gerechtfertigt oder begründet werden kann. Dies bedeutet, dass die positivierten Grundrechte, die fundamentalen Rechte oder die konstitutionellen Rechte Versuche darstellen, die moralischen Menschenrechte zu positivieren. Das ist in allen Rechtssystemen dasselbe. Aus diesem Grund ist eine Theorie möglich, die mit den deutschen Grundrechten beginnt, sie analysiert und dann sich erweitert zu einer Theorie aller Grundrechte auf dieser Welt, das heißt zu einer universellen Grundrechtstheorie. Im Mittelpunkt meiner Theorie steht die strukturelle oder analytische Dimension. Natürlich beschäftige ich mich auch mit der Frage, wie Grundrechte richtig auszulegen und richtig zu rekonstruieren sind. Aber die Struktur der Grundrechte bildet das Zentrum. Wir können deshalb sagen, dass meine Theorie, die ich hier jetzt präsentieren werde, Kapitel für Kapitel, eine Strukturtheorie der Grundrechte mit dem Anspruch auf universelle Geltung ist. Damit ist das erste Kapitel abgeschlossen. Atienza y Manero, después de analizar los conceptos jurídicos de principio y norma en términos de Altschuron y Bulgin, concluyen que los principios o son reglas o son irrelevantes.
y precisan que utilizamos los términos regla y principio como especies del género norma. Sin embargo, dado que el concepto de norma definido en estos términos presenta un alto grado de generalidad, si las normas solo son enunciados que ordenan, prohíben o permiten conductas, pero que no establecen sanción, por ejemplo, prohibido estacionarse, entonces, de ninguna manera, la norma puede constituir la premisa mayor de un silogismo judicial. Salvo en materia laboral y en casos extraordinarios, con el fin de fijar reglas generales del trabajo, en un Estado de derecho democrático, toda sentencia se concreta en una persona jurídica individual, específica, sobre la cual recaen consecuencias específicas, individuales. En este sentido, una sentencia colectiva es procesalmente insustancial, técnicamente legal y argumentativamente injustificable. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Rosendo Radilla es una persona, luego entonces, Rosendo Radilla tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Como vemos, los efectos recaen sobre una persona específica, Rosendo Radilla. En la filosofía analítica del derecho, podemos entender los conceptos de norma jurídica, proposición normativa y enunciado normativo en el siguiente sentido. El enunciado normativo es una formulación lingüística cuyos significados son las normas jurídicas. En cada enunciado normativo se pueden encontrar diversas normas. Toman la forma de reglas o principios. Las normas jurídicas constituyen el significado de oraciones que ordenan, prohíben o permiten cierto comportamiento. Las proposiciones normativas constituyen los enunciados básicos del discurso aplicado en la argumentación jurídica. Esto se refieren a estados de hecho y por ello son portadores de verdad, es decir, pueden calificarse como verdaderos o falsos. Por ejemplo, en el artículo 161 del Código Penal se establece que se necesita licencia especial para portar o vender pistolas o revólveres. Asimismo, en el artículo 162 se estipulan las sanciones para la persona que sin licencia porte alguna de las armas señaladas en el artículo 161. En este caso, la norma jurídica puede expresarse como obligatorio tener licencia para portar pistola o revólver, y la proposición normativa como el inculpado no portaba pistola. Para Fabra, por reglas hay que entender un tipo de normas que correlacionan la descripción cerrada de un caso con una solución normativa. Sobre la distinción entre principios y reglas, este autor señala que los principios, a diferencia de las reglas, son un tipo de pauta que establece un deber ser, una solución normativa, es decir, obligan o prohíben algo, pero no definen un caso genérico, no dicen cuándo son aplicables esas soluciones normativas, ese deber ser. La pertinencia de esta precisión se puede apreciar en tanto que la noción de deber ser tiene una connotación axiológica, orientadora en cuanto al sentido general del que debe tener la regla específica. Independientemente del amplio debate entre juristas acerca de los principios y las reglas, de acuerdo con Fabra, aceptar la distinción y principios y reglas supone aceptar que los principios cumplen una función justificativa en relación con las reglas.
pues permiten verlas no solo como manifestaciones de voluntad de una autoridad, sino como expresión de una ponderación de principios para el caso genérico que ellas regulan. Es decir, permite ver a todas las reglas jurídicas como normas dotadas de un sentido protector y o promocionar de ciertos valores o bienes jurídicos. Las reglas se pueden observar como normas jurídicas específicas que tutelan principios y derechos de orden superior, los cuales dan sentido y justificación a la jerarquía normativa que comprende las reglas en congruencia con el sistema. Es decir, con plena logicidad, característica distintiva de las reglas que no aplica a los principios jurídicos por su categoría generalísima universal. De conformidad con Fabra, la ponderación de principios constituye la fuente del conjunto normativo del cuerpo de reglas. Estas constituyen la expresión de un balance en la aplicación del principio de proporcionalidad cuando ocurren colisiones entre principios. Lo anterior explica la razón de que Robert Alexy considere a los principios como mandatos de optimización y a las reglas como normas de aplicación estricta. La universalidad de los principios impide supeditarlos o subsumirlos en una categoría superior. La única manera de sujetarlos al control constitucional es mediante la aplicación del principio de proporcionalidad y su ponderación gradual. A diferencia de Atienza y Manero, de acuerdo con Fabra, un principio no es reducible a las reglas que lo desarrollan, porque el principio sigue jugando un papel justificativo en la generación de nuevas reglas a medida que vayan apareciendo casos difíciles. Líneas adelante, este jurista concluye que, en definitiva, aceptar la distinción entre principios y reglas supone aceptar la dialéctica principios-reglas, no la reducción de los principios a las reglas que los desarrollan y o concretan. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, en su artículo 37, señala diversas causas por las que jueces y magistrados están impedidos para conocer ciertos asuntos. Por ejemplo, el conflicto de intereses. En los casos previstos en el citado artículo, el principio jurídico de imparcialidad justifica las razones por las que se debe abstener. Sin embargo, la imparcialidad judicial no se reduce exclusivamente a las reglas específicas consideradas en dicho artículo, porque el principio aludido es más amplio y general. Tal es la diferenciación que hace este ordenamiento entre principios y reglas. Los principios y derechos son elementos justificativos que dan sentido a las reglas cerradas, operativas, específicas, aquellas que concretan e individualizan una resolución judicial. Por ejemplo, en el título segundo, Principios y Derechos en el Procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales de México precisa el conjunto de reglas procedimentales justificadas por sus respectivos principios rectores, tales como los de publicidad, contradicción, continuidad, inmediación, concentración, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. Como se puede observar, los principios y derechos constituyen un conjunto de normas generales sin sanción que dan sentido a las reglas procesales operativas y materiales específicas, necesarias para fundamentar y motivar el procedimiento judicial. La noción de jerarquía normativa comentada con relación a la teoría constitucional de Alexy es consistente con la teoría de las categorías de Aristóteles. El autor del Organón define claramente toda una jerarquía de categorías que van desde la máxima generalidad, por ejemplo, los principios generales del derecho, hasta la más concreta especificidad, por ejemplo, el contrato como regla operativa específica, un instrumento jurídico.
Aristóteles señala que los géneros son más extensos precisamente por lo mismo que comprenden a las especies que hay bajo ellos. El género es anterior y afecta a toda especie. Para distinguir a la especie, el Stagirita dice que lo propio se define diciendo que pertenece a una sola especie, que pertenece a toda la especie, que se da siempre en ella. Por ello la especie tiene propiedades distintivas. Una sustancia no participa nunca más que de una especie, mientras que puede participar de muchos accidentes, tanto separables como inseparables. Es decir, la especie tiene sustancia única, distintiva, pero comparte los múltiples accidentes de la sustancia. La especie puede tener propiedades y accidentes inseparables. En los primeros analíticos se precisa además que a lo largo de la jerarquía también pueden existir subgéneros y subespecies para conformar una estructura jerárquica ordenada de conocimiento, y este orden deviene de la coherencia entre los elementos de la estructura, su unicidad. Así, el Stagirita considera los tratados de lógica como un instrumento necesario para pensar o investigar de forma científica el camino a la episteme, para calibrar los razonamientos dialécticos, solo probables y los que únicamente tienen apariencia de verdad, los sofismas. El filósofo señala que las categorías son formas de predicación y que sin estas no es posible formar proposiciones ni definiciones, ya que son instrumentos insustituibles de la inferencia, de la prueba y de la demostración. Las categorías constituyen un tratado de lógica, no de metafísica, una contribución para la metodología de la ciencia y la técnica formal del pensamiento ordenado, para llegar al conocimiento verdadero, la episteme. Estos preceptos permiten explicar la razón por la que Alexis atribuye el imperativo de racionalidad al ejercicio de ponderación de los principios jurídicos, en observancia al principio constitucional de proporcionalidad. Como géneros que se encuentran en un plano superior de la estructura y justifican la razón por la cual el jurista alemán se propone aplicar el mandato de optimización en casos de colisiones entre derechos fundamentales, mediante lo que él denomina ley de ponderación y su fórmula del peso correspondiente. Las confusiones y ambigüedades que con frecuencia se encuentran en la literatura respecto a los conceptos de jerarquía normativa, género, especie, principio, regla, congruencia y consistencia lógica, razonamiento silogístico e interpretación lógica informal, racionalidad y razonabilidad, doxa y episteme, entre otras, ya tenían una respuesta ampliamente argumentada en el legado invaluable y perenne de Aristóteles. Por ejemplo, Alexis incluye en su fórmula del peso la ponderación en abstracto cuando existen casos de colisiones entre derechos fundamentales. La fórmula busca esclarecer un balance entre derechos en el caso concreto en revisión y una ponderación en abstracto. En esta última se pretende incorporar el balance, el efecto de las aspiraciones legítimas de la sociedad, principios universales y valores en abstracto que se contrastan respecto a la medida concreta en revisión por parte de un tribunal. Como se aprecia, la ponderación gradual o balanza entre derechos fundamentales se justifica en virtud de que estos se encuentran en un plano axiológico superior de la jerarquía normativa, lo cual es consistente con el señalamiento hecho por Aristóteles de que en el plano de los géneros no es posible calificar su veracidad. La proposición no puede ser verdadera cuando se atribuye lo universal a un atributo universal, porque jamás cabe afirmación verdadera cuando se da un atributo universal.
Se entiende, por tanto, que el fundamento tácito de Alexin para incorporar la ponderación en abstracto en dicha fórmula de peso, cuando trata de aplicar el principio constitucional de proporcionalidad mediante un balance gradual. Cuando Aristóteles ubica su teoría de las categorías en el dominio de la lógica como una contribución metodológica y técnica del pensamiento ordenado para transitar desde la doxa hacia el conocimiento verdadero, epistémico, en este tránsito el filósofo confronta el problema epistemológico más antiguo: ¿qué es la verdad? Independientemente del debate sobre la llamada posmodernidad, donde se pone en duda la noción de verdad y aún de la misma realidad, la definición que hace Aristóteles sobre este tema constituye un ejemplo de sencillez, simplicidad y sabiduría. Decir de lo que es verdadero. Decir de lo que no es verdadero. Decir de lo que no es falso, y decir de lo que no es falso. Como se puede apreciar, la definición de Aristóteles de verdad corresponde con los valores de la tabla de verdad relativa a la regla de equivalencia lógica. En el lenguaje de las matemáticas, esta regla se denota con la frase sí y solo sí. Para definir la verdad en su teoría semántica, Tarski parte del llamado esquemate. La nieve es blanca es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Es decir, el esquemate condiciona la verdad mediante la regla de equivalencia lógica. Si representamos la proposición la nieve es blanca con el símbolo θ, entonces, de acuerdo con Tarski, θ con comillas representa el nombre o referencia al estado de hecho θ. La nieve es blanca, sin comillas. Lo que demuestra el esquema T son las condiciones semánticas que debe satisfacer la noción de verdad cuando la referencia corresponde con el estado de hecho nombrado, es decir, cuando el nombre denota al referente, el objeto de lo real, de lo fenoménico. Esta definición es consistente con la teoría de la verdad como correspondencia. Si consideramos como axiomas la regla lógica de equivalencia o doble implicación, junto con los principios de no contradicción y de consecuencia lógica, se puede derivar los demás teoremas de la lógica formal moderna. Así, la teoría semántica de la verdad de Alfred Tarski articula la lógica aristotélica con la lógica proposicional, los operadores booleanos implícitos en la microelectrónica, la lógica de predicados, los mundos posibles, el concepto del multiverso y los fundamentos de todos los lenguajes de programación que condujeron a la inteligencia artificial, a la web semántica, a la sociedad del conocimiento. No obstante la importancia de la lógica formal en el desarrollo del pensamiento científico, en el ámbito de la argumentación jurídica existen notables cuestionamientos acerca de la congruencia argumental, que se origina en cierta ambigüedad o, en el mejor de los casos, por la superposición entre términos como coherencia, razonabilidad y logicidad. Como se puede apreciar en las definiciones del Diccionario de la Lengua Española, con frecuencia se intercambia el significado de estos conceptos para efectos prácticos, notoriamente cuando se refieren a la consistencia de razonamiento y la argumentación jurídica. Lo anterior es de particular relevancia en tanto que se trata de la corrección, claridad y verosimilitud inferencial, aspectos determinantes de la eficacia, la legitimidad judicial, la prueba de los hechos y la justicia. En México, la jurisprudencia del Poder Judicial Federal considera que el juez es quien toma conocimiento del mundo que lo rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida.
este sentido, la verosimilitud inferencial conlleva la necesidad de que el juez justifique sus resoluciones, en concordancia con el marco normativo aplicable a hechos probados conforme al debido proceso, con apego a los principios fundamentales de legalidad y de logicidad. Por ejemplo, el valor probatorio de un peritaje debe estar formalmente fundado en la dogmática y materialmente motivado con hechos demostrados durante el juicio a través del medio de prueba lícitos. Sin embargo, si algún juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones de un peritaje son improbables, en desacuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, puede no otorgar a dicho peritaje la certeza para ser adoptado como fundamento de su decisión. Incluso cuando las conclusiones de dos peritajes puedan estar en perfecto acuerdo, pero sean contrarias a las reglas elementales de la lógica y o parezcan evidentemente exageradas o inverosímiles, en estos supuestos, el juez puede rechazar dichas conclusiones para fundamentar su sentencia. Estos preceptos confirman la consideración de que el principio ontológico probatorio debe estar yuxtapuesto y es complementario al principio lógico de la prueba, al momento de calificar la verosimilitud de los hechos. Como conclusión, podemos decir que la logicidad argumental es un término técnica y semánticamente más amplio que los conceptos de razonabilidad, coherencia y congruencia. Por tanto, garantiza la validez o consistencia argumental, es decir, asegura su corrección y completud. Como resumen, podemos decir que los principios jurídicos no son reglas, de ninguna manera. Los principios son de la mayor relevancia. Su protección y expansión es el mayor desafío del Poder Judicial, más aún en estados con control difuso de constitucionalidad, ya que de la tutela judicial efectiva de los derechos en serio depende la legitimidad democrática del Poder Judicial. Los principios y las reglas no son una especie de género norma. Su simple planteamiento nos conduce inevitablemente a la definición misma de derecho y de norma. Zweiten Kapitel der Theorie der Grundrechte geht es um den Begriff der Grundrechtsnorm. Ich beginne damit zu untersuchen in dem Buch, was eine Grundrechtsnorm ist. Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst zu fragen, was eine Norm ist. Diese Frage ist sehr theoretisch, sehr abstrakt, aber doch von großer Bedeutung. Denn ohne eine klare Theorie der Norm ist es nicht möglich, eine klare Theorie der Grundrechtsnorm zu haben. Der Begriff der Norm führt zu einem ontologischen Problem, das am deutlichsten von Hans Kelsen herausgearbeitet wurde. Man kann Normen auf drei Ebenen zuordnen. Die erste Ebene ist die physische Ebene. Das ist der Zwang, der im Recht ausgeübt wird. Diese Ebene reicht nicht aus, den Begriff der Norm vollständig zu erfassen. Die zweite Ebene ist die psychische Ebene. Hier geht es um die Gefühle des Verpflichtetseins, hier geht es um die Angst vor Zwang, hier geht es
um das Bedürfnis, sich dem geltenden Gebrauch der Normen anzupassen. Auch diese psychische Ebene reicht nicht aus. Eine adäquate Theorie der Norm muss, wie Hans Kelsen vor allem in der ersten Auflage seiner reinen Rechtslehre im Jahre 1934 dargelegt hat, eine adäquate Theorie der Norm muss die Norm als Bedeutungsinhalt betrachten. Eine Norm sagt, was gesollt ist. Deshalb kann der Begriff der Norm vom Begriff des Sollens nicht getrennt werden. Und zu sagen, was gesollt ist, dass etwa der Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit gesollt ist, heißt, einen Satz auszusprechen, der eine Bedeutung hat. Die Bedeutung wird häufig als das semantische Element bezeichnet. Deshalb gebe ich meiner Normtheorie in der Theorie der Grundrechte den Namen semantische Normtheorie oder semantischer Normbegriff. Damit haben wir auf der abstrakten Ebene festgelegt, was eine Norm ist. Sie ist ein Bedeutungsinhalt. Und die Juristen sind damit beschäftigt, die richtige Bedeutung der Normen herauszuarbeiten. Nachdem wir nun betrachtet haben, was eine Norm ist, wende ich mich dem Begriff der Grundrechtsnorm zu. Von größter Bedeutung ist hier der Unterschied zwischen der Grundrechtsbestimmung und der Grundrechtsnorm. Eine Grundrechtsbestimmung ist der Satz, der in der Verfassung steht. Etwa der Satz, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Nunmehr ist als nächstes zu fragen, welche Norm durch diese Grundrechtsbestimmung ausgedrückt wird. Diese Norm ist die Grundrechtsnorm. El planteamiento de una ontología analítica en el derecho, con base en la teoría de las categorías y la teoría semántica de la verdad como correspondencia, nos lleva a la concepción de la norma fundamental como la primera sustancia. En este plano hiperuráneo, que no se puede contrariar, las normas deben establecer relaciones a través de los axiomas fundamentales de la lógica modal, que contiene a la lógica deóntica, y las equivalencias alético-deónticas. La segunda sustancia se compone del género principios y la especie reglas. Los principios connotan de significado, propiedad y cualidades generales. Por su parte, las reglas denotan definiciones, denominaciones y disposiciones específicas. Los principios connotan de significado propiedades o cualidades generales a las reglas, en tanto que las reglas especifican dichas generalidades. En este plano, la lógica de predicados es ideal para establecer axiomas generales y definiciones específicas. Como vemos, el conocimiento epistémico de la estructura profunda del lenguaje jurídico y la estructura profunda de la naturaleza de sus conceptos es imposible desde la retórica, la lógica informal o la hermenéutica. Lo anterior hace evidente que la vía para acceder al conocimiento epistémico del derecho no puede prescindir del estudio de la lógica formal contemporánea.